exaltando, venimos danzando, siempre celebrando un nuevo camino. Cristo nos ha dado. Vive la mañana, vive la mañana. 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 En este verano venimos cantando, a Dios alabando, a Cristo exaltando, venimos danzando, siempre celebrando un nuevo camino. Cristo nos ha dado. Vive la mañana, vive la mañana. 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 Estamos comenzando una nueva hora, Vive la Mañana, 88.1 FM. Te saluda Rafa, Kiara, Esteban. Y oiga, si usted se está conectando a esta hora, más adelante le vamos a decir dónde puede escuchar la primera parte. Está con nosotros en vivo y en directo la empresaria Aida Santos, quien nos ha contado un poquito de su trayectoria de cómo se materializa una ilusión, un sueño, cómo de empleada se convierte a una empresaria ¿verdad? Exitosa. Y bueno, nos quedamos en el punto culminante, Kiara, Esteban. Cierto. Recuerde que esta es la segunda parte. Usted puede ver la primera parte en nuestro canal de YouTube. Búsquenos por 88.1 FM Inspira y inicia esta tremenda entrevista. ¿Cuándo inicia Office Gallery? ¿En qué año? En el 1997. 97. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿cómo fueron? Ahí dejamos esta entrevista en una parte que queremos llegar allí y es culminante y creo que es importante. Pero ¿cómo inicia ese proceso ya establecido Office Gallery? ¿Cuáles fueron los retos y los desafíos? Bueno, Esteban, ciertamente cuando decido tomo la decisión final, yo salgo en cero de la uh-huh. compañía donde estoy y tengo que empezar ciertamente, y comparto esto con mi hermano, mi coach, Carlos Vélez. Yo comienzo en el laundry de mi casa, encima poniendo cajitas encima de la lavadora, porque no había secadora, Esteban. Eso es ahora. Sí, y de ahí emprendo ciertamente los primeros pasos hacia comenzar a visitar mis clientes, guardando la integridad, que voy a hacer lo mismo de donde salgo de una empresa, sin tocar prácticamente sus clientes, y son los clientes los que optan por seguirme entonces en ese caminar a mi persona. Porque eso es bien importante, guardar la integridad y la lealtad a quien realmente en los años difíciles me pudo mantener, claro, a mi persona y a mi hogar, porque era de donde salían las habichuelas, ¿verdad? Como decimos en el campo. Claro. Y ahí entonces que comenzamos reuniéndonos en mesa redonda, como se dice aquí en el verdadero puertorriqueño, mirándonos a las caras, aquellos que realmente me quisieron dar la mano, levantarme los brazos y entonces empezar a caminar en esta industria. Esas relaciones, hablamos mucho de esas relaciones, lo importante que son esas relaciones, esas conexiones. ¿Tuvo que haber algo en usted que hacía que esas relaciones perduraran, esas conexiones? Cuéntenos un poquito de esa parte y ese contacto con los clientes, el trato, el manejo. Para ser exitoso hay que tener un buen producto, hay que tener un buen, un arte de poder llegar a ellos de alguna forma. De persuadir. Sí, muy bien. Ciertamente, el eslogan de mi compañía, el equipo de ventas, es: ustedes no venden, ustedes sirven. Wow. Porque si Jesús vino al mundo a servir, ¿quién debo ser yo como líder para enseñar a otros líderes a que aprendan a servir y no a vender? Y yo creo que esa ha sido la tarea más difícil, Esteban, Kiara y Rafa, pero lo he podido lograr. O sea, no es fácil. Y tampoco somos, como decimos por ahí, un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Pero siempre hago hasta lo imposible por llegar yo personalmente, aunque esté dirigiendo la empresa al nivel que está, de tener ese contacto físico y verbal con mi cliente. Que mi cliente se sienta satisfecho
Y si fallamos en algo, ¿dónde te puedo ayudar o cómo te puedo servir? También utilizo mucho que perdiendo se gana. He sabido perder mucha venta y mucho dinero, pero para entonces abnegar a tener esa amistad, como me acaba de pasar en este estudio, personas que yo ni sabía, la mamá de Kiara, que en paz descanse, la pude atender en esa empresa donde estuve antes. Y tengo un lindo recuerdo, pero ese bagaje, ¿verdad? Tú lo vas obteniendo cuando te encuentras como personas como él y me pueden señalar, estuve ahí, hiciste lo mejor que pudiste y diste lo mejor que pudiste. Hay dos desenlaces que voy a dejar que sea Kiara quien lo introduzca, porque antes de la pausa mencionaste el 2009 como una fecha trascendental en tu existencia. Pero en la dirección de Esteban, de lo que planteaba, quería preguntarte. Al inicio mencionaste que entraste a la empresa original haciendo café, trabajo clerical. Para aquellos que están tal vez en un momento analizando, es el tiempo, ya debo iniciar algo. Cuando sales de la empresa por las circunstancias que mencionas, ¿estabas ya en alguna posición gerencial? En esos años que estuviste dentro de la empresa, ¿lograste escalar algo que te expuso a esa experiencia de la que se convirtió entonces en la llave para el éxito que vas a tener en Office Gallery? Totalmente. Siento, y lo digo con mucho orgullo, era prácticamente la mano derecha del dueño. Ya. Excelente. Quiero que la gente que nos esté escuchando, puede haber empresarios, puede haber gente que están en ese proceso de emprender. Y a veces cuando uno emprende cosas, uno espera lo mejor y no se prepara tan correcto para los desafíos. ¿Qué desafío podemos decir o cómo te preparaste en alguno de esos desafíos del inicio que dijiste, tengo esta piedra pero la voy a sobrepasar? ¿O cómo fue ese proceso para llegar obviamente a donde estás hoy? ¿Cómo lo superaste? Siendo incansable. Y sobre todas las cosas, aprender que cada negocio se comporta diferente, pero que el negocio es negocio y tu persona es tu persona. ¿Qué te quiero decir con esto, Esteban? Que si yo vendía para la empresa Office Gallery, yo tenía que sacar lo que yo me podía ganar para mí, pero yo no podía tocar el capital de la empresa, porque si yo sacaba el capital de la empresa, me iba a traer unas consecuencias mayores. Por ejemplo, el año pasado cumplíamos nuestros 25 años y nos mudamos a donde estamos situados ahora, frente al cuartel de la policía en Sidra. Y recuerdo que dentro de la mudanza se encontró un paquete de cheques que estaban dirigidos a mi persona, sin cambiar, sin cobrar, porque yo prefería sacrificar mi salario, pero dedicárselo a la empresa que en aquel momento había empezado a cero, para entonces inyectarla y poder entonces sufragar los gastos que la empresa tenía en aquel momento. Hubo un momento, Esteban, que yo no tenía ni el dinero para pagarle a las personas que estaban laborando conmigo. O sea, entonces yo tenía que sacrificar lo mío para que esa persona tuviera su salario y pudiera regresar nuevamente. Sí. Empresario que me escuchas, no saques nada de la caja, como decimos por ahí, que no te pertenezca. Asignate mejor un salario mínimo y lleva que eso produzca mucho más para que entonces puedas estar mejor posicionado en el mañana. Pero si tú entonces sacas lo que no te corresponde, va a ser el fracaso total de tu empresa. En el primer segmento mencionaste que te tomó 15 años para comprarte el carro de tu anhelo. Tremendo principio de administración y de mayordomía. De verdad que impactante, extraordinario. Cuando estamos hablando de todo lo que es esta trayectoria que has tenido en la empresa, mencionabas y me hace recordar por un comentario que escribe una dama, Leila, que es importante tomar cursos de administración de empresas y ser responsable en el manejo del negocio, tener disciplina y ser éticos. Y contabas que había un anhelo y estabas adentrando a toda la educación necesaria para llegar a donde estás ahora. Ahora, había algo que no era muy difícil a veces uno prepararse. El año 2009. ¿Qué pasó en ese año? Wow, trascendental. Pasaron muchas cosas que
fueron las que me sacudieron para exactamente yo entender quién era yo y cómo me veía yo ante los ojos del Señor. Porque antes de esta fecha todavía no conoces al Señor. Estás emprendiendo, estás siendo exitosa. El Señor está haciendo a través de ti y contigo y todas esas capacidades y esa educación. Sin embargo, el 2009 te sacan la alfombra. ¿Qué pasó ahí? Es correcto, Kiara. El Señor nunca te deja solo. Eso es palabra dada. Amén. Él siempre está contigo. Y creo que en ese 1997 al 2009 nunca me soltó, pero sí era necesario que Él me diera el sacudión que me dio. Y vinieron como 5 cosas a mi vida donde yo tuve que parar y tomar la acción de decidir, o de lo contrario no estuviera hoy aquí contándote la historia. Si me permiten. Claro que sí. Primeramente, ese fue un año donde hubo un cierre de gobierno total. Como les dije ahorita, el 90% de mis ventas van dirigidas al gobierno. Por ende, la deuda que tenía el gobierno hacia la empresa era sumamente grande y paralizaba toda la operación. O sea, no había forma de sobrevivir a ese momento. O sea, ya estaba sobre el escritorio de un abogado para yo irme a la quiebra. Eso ya era la segunda parte que pasaba. Habían 3 hijos, un esposo. Todos estábamos trabajando para la empresa y estábamos entrando en el proceso disfuncional, por lo que te acabé de contar hace un ratito atrás, donde esta persona que está aquí se quería sabérselo todo. O sea, yo podía con todo. Yo era Cuca Gómez. O sea, yo hacía todo, yo no podía pensar de que ellos podían hacerlo mejor que yo. Uh-huh. Error, aquel empresario que me está escuchando, delega, prepara líderes que te sirvan a ti, no que tú les sirvas a ellos. Y eso fue durísimo para mí porque eso me lleva final y firme, sin yo saberlo y entenderlo, a una depresión. O sea, yo trabajaba todo el día en la empresa, me iba a mi casa, les decía a mis hijos, a mi esposo, no me molesten, me tiraba en un sofá aislada y yo no sabía que yo estaba sumergida en una depresión. Pero no tan solo eso. Cuando tú entras en todas estas diversificaciones de retos, tu cuerpo hace un shutdown. Sí, se drena. Se drena. Y esa persona, Aida Santos, que estaba en el 2009 en esa situación, permitió que fuera diagnosticada de cáncer. Oh. Entonces, ese diagnóstico vino acompañada de una quiebra, de una deuda grandísima, de una familia completamente disfuncional, un posible divorcio. O sea, el paquete, Esteban, llegó completito. Wow. O sea, todas de una. Todas de una. Si tú te puedes sobreponer a eso, es que tiene que haber alguien detrás de ti que te sostiene. Amén. Y ciertamente, cuando me dan ese diagnóstico, lo tuve que recibir sola. Claro, en ese momento llegaron mis hijos, llegaron mi esposo, pero fue un diagnóstico que me lo soltaron ahí en una sala de emergencia. Usted tiene cáncer y posiblemente lo tiene regado en todo el cuerpo. En ese momento nuestro querido Willy Miranda Marín estaba pasando por su proceso y quizás sea un cáncer como el de Willy. Yo, ¿quién eres tú para decirme a mí eso? Ahí fue que el Señor ya me estremeció y pude entender que Él estaba en el asunto. Okay. Así que le pido a mis hijos y a mi esposo se retiren. Ciertamente estas fueron las palabras que le dije y son muy pocas las cosas que de esto quisiera recordar, aunque agradezco a Dios por todo lo que hizo. Me pueden dejar sola porque si yo permití que esto entrara a mi cuerpo, yo voy a permitir que salga. Y como le dije a Rafa ahorita, ese poder de declaración tiene que existir en cada empresario, en cada ser humano, en todo tu ámbito de vida para que puedas lograr lo que tú quieras. ¿Cuándo es el momento que Dios te hace el arresto? Fue bien rápido, Esteban. Fue bien rápido porque ya en los 8 días que estuve hospitalizada, en ese momento que me dan el diagnóstico, un diagnóstico pues que yo me entero después de los años porque nunca me lo contaron, daban 6 meses de vida, era un linfoma no Hodgkin. A los 8 días al salir del hospital, mi hermana ya era una persona que caminaba con el Señor y yo le pido a ella, estuvo ahí de la mano conmigo, yo le pido a ella en el momento en que salgo de alta, llévame a la iglesia donde tú vas. Ella ya iba, ya ella iba a esa iglesia, exactamente, y ella me lleva a esa iglesia. Y en ese momento que yo hago entrada, justamente saliendo del hospital, yo no me fui para mi casa, yo fui a la iglesia. Yo fui buscando a alguien. Y tuvo que haber algo en el hospital antes, en ese proceso, que
en esa mente, yo tengo que buscar del Señor? ¿Qué fue? Antes, vamos a darle un poquito rewind el cassette. ¿Cuál fue el momento? Ciertamente. Mira, hubo una amiga mía que trabajó conmigo en la empresa City Stationery y esa persona estaba pasando por un proceso. Y a veces la gente piensa que esto no ocurre, pero ocurre porque es mi testimonio vivo. Esa persona me vio, me dice, tengo un libro que te lo voy a recomendar y es La Cabaña. Ay, de Shaq, el libro de la cabaña. Y mientras yo estuve esos 8 días allí, Esteban, y me compulé un poquito, ¿verdad? Yo leí ese libro y mi encuentro con Dios fue a través de ese libro. Wow. Por eso es que inmediatamente salgo de ahí, tengo que buscar que aquel que me habló a través de un libro, yo lo pudiera sentir de persona a persona. Y entonces que le pido a ella, llévame a tu iglesia. Pero fue esa persona. ¿Y sabes qué? Por eso te digo, muchas personas no creen lo que te voy a decir, pero es cierto. Esa persona falleció a las 2 semanas. Y era una persona que estaba sana. Ay, Dios mío. Dios la usó para que mi propósito se cumpliera. Wow. Wow. Y no acostumbro mucho, ¿verdad?, decirle este testimonio, pero como yo sé que hay muchas personas que lo están escuchando, tienes que saber que quien está detrás de todo esto te ama de la misma forma que me amó y me sigue y me seguirá amando a mí. Amén. Amén. Vas a la iglesia, ¿qué ocurre? En un pacto, en un momento dado hubo un pacto. Recuerdo que solamente teníamos $1,000 en la cuenta y llaman a hacer un pacto. No recuerdo las razones que sean. Y yo sin permiso de nadie, porque yo iba sola a la iglesia con mi hermana. Mi esposo y mis hijos pues no nos acompañaban en ese momento. Yo digo, no sé lo que vaya a ocurrir, Señor, pero yo voy a poner estos $1,000 aquí, apostando a mi sanación. Puse los $1,000 en el altar. Te aseguro que desde ese mismo momento yo empecé a recibir el Espíritu Santo. Wow. Fue un gozo, y una sin conocer gloria. a profundidad lo que era ese compromiso con Dios de lo que estaba haciendo. Nada. Yo solamente me arriesgué. Voy a darte esta ofrenda, Señor, sabiendo que tú vas a hacer esto. Exactamente. Yo confié, me arriesgué, bajé de ahí, sabiendo que había recibido el Espíritu Santo. Eso fue como en el 2010 y hoy por hoy, estamos en el 2023, en el 2011 había sido sanada. Santo para la gloria y honra del Señor. Santo Jesús. Amén. ¿Qué pasó con...? Ese es el milagro más grande. Empecemos por ahí, ¿verdad? No quiero minimizar ese súper milagro y lo que Dios hizo con tu salud. Pero nos habías contado que estabas casi en quiebra. Estás hablando de que pusiste los últimos $1,000 en el altar. Tenías problemas con familia, en el matrimonio. ¿Cómo se fue resolviendo todo eso para que hoy puedas estar aquí diciendo este testimonio y Off-Gallery sea Off-Gallery? Exactamente. Bien sencillo. Según el paquete llegó en lo negativo, los 5 paquetes me fueron devueltos de la misma forma. Ya en el 2011... Sigue. En el 2011 la empresa empezó a tomar otro rumbo. Durante el transcurso de mi enfermedad, que estaba en los procesos, ¿verdad?, de quimioterapia, radioterapia, mis hijos se hicieron cargo del negocio junto a mi esposo y comienzan a llegar el dinero que nos debían. Y eso nos pudo poner en una posición sobrenatural para empezar entonces a caminar y poder decir... Dios quitó lo que lo tenía detenido. Exactamente, claro. Todos sabemos y te puedo decir firmemente cuál era todo lo que estaba detenido. Ahí va. Es importante porque el que está escuchando puede decir, no, es que como quiera el gobierno lo tenía que pagar. Para usted entendió que fue un milagro de Dios y que Dios intervino en el destranque de todos esos procesos. Eso fue así, Esteban. Eso fue así y doy gloria por eso, porque nos unimos a un grupito de suplidores, ¿verdad? Y pudimos identificar cuál era el de mayor necesidad y esta que está aquí pudo darle paso a muchos antes que a mi persona y a mi empresa. Y quizás Dios ve ese corazón. Claro que sí. Dios lo vio y cuando te digo el paquete llegó por completo, ya muchos no pudieron levantarse a ese golpe porque fue un golpe crucial.
pero muchos se levantaron. Pude decirte que me mantuve firme con Centro Unido de Detallistas, con un grupo de comerciantes, caminamos hasta Fortaleza, reclamamos nuestros derechos porque era un derecho que teníamos por ley y como te dije, el paquete fue devuelto completo, mi familia volvió otra vez, ya hay por hoy gozo de 7 hermosos nietos. Ay, qué ¡Qué lindo! Y caminamos juntos en las buenas y en las malas, pero hoy por hoy pues son mucho más las buenas que las malas. ¿Qué? Y la gloria es para el Señor y Sí, la honra señor. para Él. Y ahora no camina sola. Si podemos marcar ciertas características, pueden ser muchas, con una o dos que no nos mencione sería edificador. Como jefa, como líder, como empresaria, márquenos las diferencias entre el antes del 2009 y el después, tanto como esposa puede ser, o como dije, como empresaria, el trato a los empleados, el cómo opera. ¿Qué de diferente hace ahora que a lo mejor en el 2009 no hacía? Esto te lo puedo decir en una sola palabra. Y la característica principal es, yo sé que hay muchas personas que pueden estar escuchando y no crean, no sean creyentes, no sean cristianos, pero realmente todo está escrito en la palabra. Amén. Y yo pude identificar que yo camino por una palabra, con una palabra. Que yo no te puedo dar un testimonio, que yo soy testimonio. Santo. Y como yo soy un testimonio, pues tengo que hablarlo, tengo que llevarlo para que otros que estén pasando por este proceso y que no crean, empiecen a creer. Y sobre todas las cosas, lo más importante es que tú le ofrezcas todo a Dios, porque todo lo que hay debajo del cielo, sobre la tierra y aún debajo de la tierra, le pertenece a Él. Pues. Y Él lo va a dar de la forma que a Él le plazca, como tú entonces lo identifiques y tú se lo des a Él. La conducta de Aida antes del 2009 y después del 2009 son diferentes. Completamente, Esteban. No me hubieras conocido, no hubieras querido conocerme antes del 2009. Okay. Un carácter fuerte, de verdad. Y cuando tú doblegas ese carácter al carácter de Dios, yo te aseguro que todo empieza Hace una a fluir. diferencia grande. Amén. Así Wow. mismo es, Kiara. Dentro de todo, el proceso, ¿verdad?, que has tenido también en la parte administrativa, sabemos que está llena de personas maravillosas que te ayudan a cumplir la misión, que has creído un trabajo de equipo, que has creído también el consejo de otros para dirigir. Gracias por darnos ese push que quizás muchos necesitamos para lanzarnos, pero también, sobre todo, a tener a Dios en nuestros negocios. Importante. Yo tengo un cuadrito en mi oficina y que dice: mi negocio es próspero porque mi socio es Dios. Así que gracias. Que no sea la última de las veces que puedas estar aquí, quizás hablando de diferentes cosas, dándonos un sumo de lo que has aprendido de la mano del Señor, pero también como empresaria. Yo creo que es de sabios hablar con aquellos que han recorrido el camino que tú quieres recorrer, y tú eres una de ellas. Gracias. Nos sentimos identificados en muchas señor. áreas. Nos sacó aquí las lágrimas y todo. Definitivamente lágrimas de gozo, y como ella bien ha puntualizado, dando gloria a Dios por las cosas que hace, que sabemos que si no fueran por esas decisiones de creerle a Él, no de super sabiduría, no de nuestro conocimiento o por lo que yo sé o por lo que he aprendido, simplemente por la gracia y el favor de Él, Santo. no estuviésemos aquí. Gracias por contarnos su testimonio. Como dice, me uno a las palabras de Kiara, va a bendecir a mucha gente. Y queremos saber cómo lograr esos artículos de oficina a Eso través de Office Gallery. Cuéntenos un poquito ¿Dónde está? está, cómo podemos conseguir, qué artículos tiene. Cuéntenme un poquito de eso antes de ir. Sí, gracias, Esteban, Kiara y Rafa. Ciertamente estamos ubicados en Sidra, en la avenida Luis A. Santos, allí frente al cuartel de la policía. Allí los esperamos. Prontamente pues vamos a estar expandiéndonos. Posiblemente más rápido de lo que pensamos aquí en uno de los centros comerciales de Caguas, y expandiéndonos hacia la República Dominicana y las Vírgenes. Santo. Y todos aquellos demás proyectos que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, porque son sueños que tienen que llegarse a realizar. Sí, señor. A ti, empresario que me estás escuchando,
no pierdas la oportunidad de capacitarte, no pierdas la oportunidad de aliarte, ¿verdad? Con gente de altura y caminar, no por el mero hecho de que no lo seas, lo vas a lograr. Si tú te lo propones, acciónalo y te veré compartiendo conmigo este mismo testimonio. Muy bien. Agradezco a todos ustedes por el privilegio de tenerme aquí y de verdad los amo, bendiciones y siempre a la orden allá en Sidra. Y si nos quieren conseguir, el teléfono es 787-286-5756. Muy bien, excelente. Vamos a apoyar y vamos a sembrar Sin duda. en tierra fértil, porque cuando uno apoya nuestra gente, cuando hablo nuestra gente que se ha esforzado, nuestros empresarios cristianos, no estamos aportando en tierra vacía, estamos aportando en el reino. Si otros, algunas sectas que existen son fortalecidas es porque ellos mismos se fortalecen o ¿verdad? Consumen sus mismas cosas, y a veces nosotros tenemos que aprender de eso y crecer en esa área. So que vamos a apoyar lo de nosotros. Definitivamente doy gracias a Dios por esta gente maravillosa, Sí, señor. el trabajo que se está haciendo. Necesitamos acomodar gente en todos los lugares. Necesitamos empresarios, necesitamos gente que bregue en la política, necesitamos reporteros, necesitamos no sé, Sí, la en plano industria, en la educativo, industria en que la sea salud. doctores, abogados, Eso es así. en todas áreas, y nosotros nos toca apoyarlos con lo que tenemos. Nuevamente gracias, y bueno, repase estos Y el dos anterior. segmentos. Primera parte de este testimonio a través de en nuestro canal de YouTube 881inspira.fm. También pueden conseguirlo allí, pero 88.1 FM Inspira en YouTube. Pueden repasar la primera parte y esta la segunda. Usted no se quite, porque ¿con qué venimos? Venimos con nuestro cariño. Nuestro cariño, mira a mí. Sí, también cariño le tenemos Cariño al para él, caballero claro. de las noticias. Dios mío. Sí, mejor ve con Carlos José Ortega. Muy bien. Ya ready. Tus mañanas son de Inspira 88.1. 3 horas de pura alegría, de puro gozo y esperanza. Don't stop, don't stop. Good morning. ¿Estás listo para el segundo bloque noticioso? Lo más importante, lo que debes saber. Carlos José Ortega te informa. En vivo y en directo desde la redacción de Vive la Mañana nos presenta el segundo reporte Carlos Ortega. Adelante.